Bien, con los datos y prevención efectuados con cargo en la fecha en la que se actúa, se efectúa la presente audiencia, la que nos ocupa es una inicial con motivo del registro en el que se actúa para tales efectos, quien por parte de la persecución penal. Buen día. Buen día, señor juez, y buen día a los presentes, licenciado, gente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Datos ya proporcionados a la autoridad de sala. De mi lado derecho nos acompaña. Bien. El asesor jurídico público, al identificarse, protesta el encargo designado de manera oficiosa. Por favor. Muy buenos días, señoría, a todos Bien. los intervinientes, servidor, licenciado, asesor jurídico público y demás datos ya aportados a la auxiliar a la primera intervención. No obstante, vengo debidamente impuesto a aceptar y protesto el cargo conferido, señoría, así también nos acompaña. Muy buen día a todos, licenciados de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias. Por la contraria, ¿quién asiste? Con su bella señoría, comparece ante usted, el licenciado en Derecho. Gracias. ¿Se identifica de favor, abogado? Sí, señoría, comparece muy buenas tardes, colitigantes. Comparece el maestro en Derecho. Represento los intereses como defensor particular de quien me acompaña. ¿Cómo? Bien, las personas que se encuentran a su lado derecho se identificaron como sus defensores particulares. ¿Quiere que sean sus defensores particulares? Sí. ¿Le hacen cargo, por favor? Acepto y protesto el cargo y prometo su leal y fiel desempeño, señor. Se acepta y protesta el cargo conferido. Bien, señor, ¿conoce sus derechos? Presente. Gracias. Ahí ya nomás dejen. Sí. Perfecto. Independientemente de ello, tomen en consideración dos aspectos para cualquier decisión. El silencio no lo incrimina. Para el correcto ejercicio de la defensa, mantener comunicación siempre con sus defensores. Datos generales se conservan en reserva, ¿de acuerdo? Sí. Lo prevengo. Si falta la verdad en cuanto a su domicilio, genera una condición de presunción de fuga. Bajo una condición de presunción de fuga, por ese solo hecho, la representación social puede peticionar que usted quede restringido de la libertad. ¿El domicilio que proporcionó para su localización es correcto? Es correcto. ¿Se encuentra en el Distrito Federal? No. ¿Está en otra entidad federativa? ¿Quiere ser notificado de otra manera? Mantenga comunicación con sus defensores. Defensores, háganse cargo el 85 de la semana. Por favor. Por medio de mi teléfono y de los datos de mis abogados. Bien, la notificación es personal. Lo puede atender obviamente a la notificación a través de su teléfono, número telefónico celular vía WhatsApp, pero no en el domicilio de sus abogados, porque la notificación es para usted. Sus abogados también se le hará correspondiente notificación. Pero asienta en sus datos su número telefónico. Por favor, no se vaya a equivocar, porque si se equivoca va en demérito de usted. Una vez que evidentemente asienta el número telefónico y la autorización, se notifica vía telefónico o vía WhatsApp, pero no se requiere acuse de recibo de que ha sido notificado. Basta con que ingrese el WhatsApp para que se tengan correctamente notificado, para que tomen en consideración esa situación, ¿correcto? Correcto. Muchas gracias. Bien, ¿condiciones para la inicial MP, asesor DIF y defensores? Sí, señoría. Sí, señoría. Adelante. Sí. Gracias. Con fundamento, señoría, en los artículos 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con apoyo en los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a su señoría califique de legal la detención y retención del imputado de nombre. Esto en virtud de que el mismo se encuentra relacionado en la comisión con hechos de apariencia de delito, que es el abuso sexual agravado, y su detención se encuentra ajustada a derecho en la hipótesis del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace referencia al hecho. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, entendiéndose por flagrancia fracción segunda. Inmediatamente después de cometerlo es detenido, en virtud de que, inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima. Para los efectos de la fracción segunda, inciso B, de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se ha interrumpido su localización. Esto, su señoría, en razón de lo siguiente. Siendo el caso que el día, siendo aproximadamente las 17:45 horas, la adolescente víctima se encontraba en el interior del metro, del sistema colectivo metro, de la línea 2, con dirección a Tasqueña. Abordó el metro desde el metro normal
y siguió su curso el metro, y en Avenida Revolución, en el metro Revolución, en el trayecto de Revolución a Tasqueña, se dio cuenta que una persona que estaba parado al lado de ella se le quedaba viendo de arriba abajo. No le dio importancia a la víctima. Asimismo, la víctima, ya para llegar al metro Hidalgo, se acerca a la puerta y en ese momento empezó a sentir algo caliente en su parte trasera de su muslo izquierdo, por debajo de su falda. ¿Algo caliente? Ella en el registro así está. ¿Algo caliente? Algo caliente que le tocaba su muslo izquierdo por debajo de su falda. Sintió que iba subiendo poco a poco. A ella le dio miedo, se paralizó. Posteriormente refiere que pudo reaccionar, bajó la mirada y se dio cuenta que la persona que le estaba tocando su pierna era el ahora imputado. Se dio cuenta que le tocaba la pierna y su muslo con su mano derecha. Era la persona que tenía, le hacía tocamientos en su pierna y en su muslo izquierdo. Se lo hacía en forma de caricia, su señoría, hasta llegar casi a su glúteo izquierdo. La adolescente víctima, al ver esta situación, lo empujó con su codo izquierdo. Trató de buscar la palanca de emergencia. Se defendió, solo empujaba al sujeto, y que al llegar a la estación del metro Hidalgo, ubicada en Paseo de la Reforma, esquina con la calle de Valderas, en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, se da cuenta la adolescente víctima que había una mujer policía en el andén. Al abrir las puertas, se dirige a la mujer policía, apresora, a las 17:49 horas. Le comentó los hechos de que un sujeto que se encontraba a bordo del metro, momentos antes con su mano derecha le había hecho tocamientos en su pierna y en su muslo izquierdo, casi al llegar al glúteo izquierdo. Le señala al sujeto que estaba en el interior del metro y entra la mujer policía al cuarto vagón, y el sujeto estaba ahí, permanecía en el metro, en el otro extremo de la puerta. La víctima le señaló al sujeto y la oficial ingresó al vagón impidiendo que las puertas se cerraran. Se dirigió hacia el ahora imputado que le señaló la víctima, que fue la persona que le hizo los tocamientos, y le solicitó que llevara a cabo la detención del hoy imputado por las razones antes mencionadas. Inmediatamente a las 17:50 horas, la mujer policial lo detiene. Le informa que la persona que le estaba haciendo el señalamiento del tocamiento era la persona que estaba a un lado de él. Y la adolescente víctima le solicitó que lo pusiera a disposición. Una vez que lo detiene la oficial apresora, inmediatamente a las 17 horas con 51 minutos, lleva a cabo la revisión la apresora para ver si se encontraba algún objeto, pero no le encontró nada. Posteriormente, a las 17 horas con 52 minutos, procedió a hacerle del conocimiento de sus derechos al imputado. Posteriormente, a las 18 horas, llegó la madre de la víctima, de iniciales, a quien le comentaron los hechos, y ella solicitó de nueva cuenta que se pusiera a disposición al hoy imputado al Ministerio Público. Asimismo, su señoría,
la policía aprensora esperó a que llegaran personal de apoyo para llevar a cabo el traslado y el mismo se ejecutó a las 18 horas con 5 minutos. Se llevó a cabo el traslado de la víctima directa, indirecta y del ahora imputado, tomando la ruta por el sistema colectivo Metro, por la estación del Metro Hidalgo. Después tomaron la línea 3 con dirección a Universidad, descendiendo por Avenida Niños Héroes, dando vuelta por Río de la Loza y número 114, Colonia Doctores, hasta llegar a las instalaciones de la 59 agencia que está en Río de la Loza y Doctor Vértiz a las 18:30 horas, donde la aprensora y el personal de apoyo pusieron a disposición al señor, así como a la víctima directa e indirecta y su informe policial homologado. Refiere el aprensor que en el trayecto llevaron a cabo a las 18:20 horas el llamado para reportar la detención al puesto de mando Base Creek y que él intentaron el registro a las 18:50 horas, pero que estaba ocupada la base y aproximadamente esa hora, 18:50 horas, fueron atendidos por el policía y les proporcionó el llamado, es el número. Asimismo, se hizo el reporte de plataforma del Registro Nacional de Detenciones, obteniendo el número de folio. Asimismo, se inició la carpeta de investigación a las 18:46 horas y la misma oficial de la policía renunció el delito de abuso sexual cometido en agravio de la víctima inicial y en contra del imputado. Asimismo, a las 18:50 horas se le hicieron saber los derechos al imputado del día 24 de marzo del año 2025 en compañía de su abogado defensor licenciado. A las 22:13 horas del día 24 de marzo se verificó la flagrancia del imputado. A las 22:13 horas. Gracias. Posteriormente, a las 15 horas del día 25 de marzo del año 2025, se le decretó la formal retención al imputado y a las 16 horas con 0 minutos del día 26 de marzo del año 2025, el imputado fue ingresado al reclusorio preventivo Oriente. Gracias. Esta fiscalía cuenta con la siguiente clasificación del delito, que es el delito de abuso sexual agravado, previsto en el artículo 181 bis, hipótesis al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecuta un acto sexual en una persona menor de 18 años de edad. En relación al artículo 173, párrafo segundo, hipótesis, para los efectos de este artículo se entiende por acto sexual cualquier acción dolosa con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo. En relación al artículo 181 ter, cuando fueron cometidos por acción séptima, encontrándose la víctima a bordo de un vehículo de servicio público. Esto en relación a los artículos 15, párrafo único, hipótesis de acción, 17, párrafo primero, fracción primera, hipótesis de delito instantáneo, 18, párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, párrafo segundo, hipótesis de conocer y querer. Esto es que obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiere su realización. Y 22, fracción primera, hipótesis de que este delito lo cometió el ahora imputado como autor material, es decir, lo cometió por sí. Estos hechos se encuentran sancionados en el artículo 181 bis, párrafo quinto, hipótesis, se impondrá una pena de 4 a 6 años de prisión. En relación al artículo 181 ter, párrafo primero, hipótesis, las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en 2/3 partes. Todos estos numerales del Código Penal vigente para la Ciudad de México. Su señoría, esta fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. Se cuenta con la entrevista de la víctima de iniciales
Su señoría, el segmento fáctico se construyó con la entrevista de la víctima, con la entrevista de la elemento aprensora, y a la mamá que no le constan los hechos, pero sí hace la denuncia de abuso sexual agravado. Si no hay ningún inconveniente, señora, y por economía procesal, le solicito, señora, si se tiene, y bajo los principios de concentración y continuidad, si se tenga por reproducido, señor. Réplica, posición del asesor. No hay oposición, DIF. señora. Defensores. No, ninguna. Sin oposición, Autoriza. señora. Sí. Se cuenta con los siguientes datos de prueba, su señoría. Se cuenta con el acta de nacimiento de la víctima. Su señoría, también se cuenta con el dictamen en materia de psicología de fecha 26 de marzo del año 2025, suscrito y firmado por la perito, misma que entrevistó a la víctima. Y en su entrevista la víctima le informó que una persona masculina en el metro, casi al llegar al metro Hidalgo, le agarró y acarició su muslo izquierdo por debajo de su falda con su mano derecha. Las conclusiones a las que llegó este especialista es: al momento de la evaluación, la adolescente víctima de iniciales ya mencionadas, sí se le detectan alteraciones emocionales compatibles con víctimas de agresión sexual, tales como vergüenza, asco e indefensión. Sugiere un tratamiento psicoterapéutico especializado en 12 sesiones, costo por sesión 560.38 pesos, haciendo un total de 6.724 pesos con 56 centavos. También se cuenta, su señoría, con un informe policial homologado. Asimismo, su señoría, esta fiscalía acredita y me hago cargo, señoría, del acuerdo de retención de fecha 25 de marzo del año 2025, donde el acuerdo de retención primeramente consiste en que el delito materia de este control de detención fue flagrante, como ya se mencionó, en los términos de los artículos 146, párrafo inicial, que se puede detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Y dice, se entiende que hay flagrancia cuando, fracción segunda, inmediatamente... Me parece que eso ya lo materializó usted, pero bueno. Mande. Me parece que eso ya lo materializó usted. Bueno, la lógica de pensamiento es que la retención es consecuencia, puede ser consecuencia, sí, o tiene presupuesto específico la detención. Pero más, lo que usted quiera decir, perdón, para interrumpir. Bueno, sí. Nada más quiero motivar y acreditar que la retención... no, sí, pero me refiero obviamente que pues sería incongruente, ni el MP no podría obviamente en su caso decretar la retención si no hay detención. A eso es a lo que me refiero. Entonces ya me dijo usted que la detención fue en flagrancia bajo la hipótesis del 146 fracción segundo inciso B nacional, pero continúe de favor. Sí, nada más para... todo lo que quiera mejor. No, al contrario, gracias, que el acuerdo de retención se llevó a cabo toda vez de que el delito es privativo de libertad y cuenta con una pena de prisión, señoría, en relación al artículo 181 bis, párrafo quinto, que lleva la pena de prisión consistente en una pena de 4 a 6 años de prisión en relación al artículo 181, párrafo único, hipótesis, las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en 2/3 partes. Luego, entonces, el acuerdo de retención, como ya se mencionó, es flagrante y cuenta con una pena privativa de libertad. Y en el acuerdo de retención también se advirtió riesgo a la víctima, señoría, en relación de que el imputado se encontraba en un transporte público donde también iba la víctima. Luego, entonces, tanto la víctima como el imputado usan este medio de transporte para su movilidad y el imputado se acercó a la víctima bajo la vulnerabilidad de ser mujer y menor de edad y se aprovechó de la circunstancia para hacerle los tocamientos, señoría. Como se lo pudo haber hecho a ella, se lo pudo haber hecho a terceras personas o a la comunidad, señoría. En su caso, esta fiscalía advierte que bajo esa tesitura se decretó el acuerdo de retención, además de que
hay una asimetría de poder. El imputado es indiscriminado, o sea, es mayor de edad, es hombre, y la víctima es una persona vulnerable. Tiene 16 años, señoría. Luego, entonces, para esta fiscalía se acredita esa asimetría de poder y también la vulnerabilidad de la víctima. Esos son la situación por la que esta fiscalía pues hizo cargo también del acuerdo de retención. Asimismo, señoría, esta fiscalía solicita a usted se califique de legal la detención y ratifique la retención del hoy imputado. ¿Es cuánto, señoría? ¿El asesor? Sería únicamente proponerle a la representación social en su hipótesis de flagrancia, inciso A, toda vez de que del segmento fáctico no se desprende que la víctima haya perdido de vista al hoy imputado. Y aunado a ello, su señoría únicamente solicitaría que se califique de legal la detención y ratifique de legal la retención. ¿Es cuánto? Bien, ¿el MP? Señoría, esta fiscalía se sostiene en la hipótesis de flagrancia de que el artículo 146 en su fracción segunda dice: inmediatamente después de cometer el delito es detenido el imputado, el inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima. Dice: para los efectos de la fracción segunda, inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer... Sí, pero ¿cuál es su postura? Aquí la cuestión es de que hubo tocamientos. A ver. Estamos en la forma de detención legal no judicial. ¿Por qué? Dice, a ver, para él no es 126 fracción segunda, inciso B, sino inciso A. ¿Qué postura tiene? No le existe la razón para esta fiscalía. Se sostiene en el inciso B, señora, toda vez de que antes de se acerca la víctima a la salida del metro, le hace los tocamientos el imputado. Ella hizo movimientos de que lo empuja para evitar que la continúe agrediendo sexualmente. Se abre la puerta y ve a una policía. Corre la víctima con el policía y le comenta los hechos, y posteriormente le señala al sujeto, regresan y el sujeto permanece ahí. La fiscalía dice: es después de cometer el delito y no se ha interrumpido la localización, el sujeto permanece en el lugar, señor, y esta fiscalía se mantiene en esa postura. Gracias. El DIF. Señoría, al respecto, quisiera manifestar que yo estoy de acuerdo con la fiscalía, de acuerdo a que el señalamiento se hizo inmediatamente después de que bajó del vagón del metro. Comulga usted nada más con el fiscal, ¿verdad? Así es. Bien, para no escuchar dislates, te voy a explicar por qué. La contraria. Sí, me ocupo, señoría. Esta defensa le solicita que no califique de legal por lo que corresponde únicamente a la retención, puesto que para ello el agente del Ministerio Público únicamente señala que el acuerdo de retención se llevó a cabo el día 25 de marzo del año en curso, y que como motivación de ello señaló que era riesgo a la víctima porque había asimetría de poder por parte de mi cliente hacia la menor, ¿no? Y que ambas personas eran usuarios del metro. Eso fue la manifestación que realizó el agente del Ministerio Público. Sin embargo, señoría, hay que tomar en consideración el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su primer párrafo que, si bien es cierto, los derechos fundamentales no son absolutos, que pueden ser restringidos su ejercicio en cuanto a las condiciones y casos que la misma norma establece. Para ello, entonces, tendríamos que mirar lo que señala el artículo 16 de la Constitución en su párrafo 10º, que establece que el agente del Ministerio Público tiene la facultad únicamente de retener a la persona 48 horas ante sede ministerial. En este caso, el acuerdo de retención tendría que estar motivado para efecto de cumplir con lo que establece el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su segundo párrafo propiamente habla de la retención. Y para el caso que nos ocupa, las
los razonamientos que vierte la gente del Ministerio Público no colman los extremos que señala el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que se detiene a una persona y se retiene para investigar o porque la gente del Ministerio Público en el acuerdo de retención verbalice o razone motivos por los cuales va a pedir la prisión preventiva. En este caso, la gente del Ministerio Público no verbalizó que tuviera la pretensión a futuro de imponer a mi representado algún tipo de pena o de medida cautelar e incluso se retiene para investigar, se retiene por la imposición de una medida cautelar. Recordemos que a final de cuentas el agente del Ministerio Público al momento que encuentra retenido a mi representado le está restringiendo un derecho, el derecho a la libertad. En este caso tendrá que estar fundado y motivado de manera adecuada para efecto de poder sostener que se dictó un acuerdo de retención, porque los argumentos que vierte el agente del Ministerio Público en relación a que existe un riesgo a la víctima, de lo que ha señalado de los datos de prueba con los que se sostuvo, no se advierte ningún dato de prueba que pueda sostener esta situación de riesgo a la víctima. Máxime, señoría, que me voy a ocupar de lo que señala el artículo 170, que precisamente cuando se habla del riesgo a la víctima se debe de ver el entorno del hecho, y asimismo en su última parte de este artículo habla precisamente que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. En el caso que nos ocupa, señoría, el agente del Ministerio Público cuando hace el señalamiento de que aquí hay una cuestión de poder porque mi representado es hombre, esto obviamente también transgrede lo que señala el artículo 20 apartado A, fracción quinta, es decir, debe haber un equilibrio de igualdad procesal entre las partes y no prejuzgar, porque se encuentra también mi representado todavía en este estatus procesal de presunción de inocencia y se le debe dar también en su vertiente de trato procesal, por lo que si el razonamiento básico que señala la gente del Ministerio Público es porque ambas personas utilizan el medio de sistema de transporte colectivo metro, pues sería propiamente una falacia, puesto que mi representado, de acuerdo a lo que verbalizó el agente del Ministerio Público, no conoce a la víctima no conoce a mi representado, posibilidad remota que pudiera existir ese peligro que señala la gente del Ministerio Público, no lo sostiene con los datos de prueba y los razonamientos que expuso, motivo por el cual, señoría, al no cumplirse lo que establece el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo segundo y que se encuentra consagrado en el artículo 16, párrafo 10º de la Constitución, y toda vez que se trata de trastocar la libertad de mi representado, solicito a su señoría que no se califique de legal la retención, tomando en consideración que el artículo 308, si bien es cierto que señala que el agente del Ministerio Público tiene que hacerse cargo de justificar la detención, como se encuentra en el mismo capítulo y con los mismos razonamientos del legislador, solicito que también haya sido verbalizado un razonamiento adecuado para poderle retener a mi representado en sede ministerial. Al no haberlo hecho, solicito que no se califique de legal la retención. MP. Sí, señoría, no le asiste la razón al abogado defensor toda vez que él refiere por principio de cuentas que no se llevó a cabo el acuerdo de retención en el término. No, mire, no refiere eso. Aquí el punto es el siguiente. Dice que su acuerdo de retención no está debidamente fundado y motivado. ¿Por qué? Porque señala obviamente que el tema de retención es potencialidad cautelar. Y a ese aspecto las cuestiones cautelares son evidentemente, son taxativas. Es que se escucha el ruido ya de la otra sala, dile que le bajen, por favor. Entonces obviamente no está a voluntad ni del juez, ni del MP, ningún operador del sistema el determinar obviamente si hay o no un riesgo a la víctima, porque para eso hay un principio que se llama de seguridad jurídica, certeza jurídica, que es el que maneja el 14 párrafo segundo de la Constitución. Entendemos que este es un tema de perspectiva de género en una doble vía, pero la Fiscalía tiene que entender que tiene que hacer bien el trabajo y las cosas. ¿Por qué? La asimetría de poder y que ambas personas, solamente en su caso, son usuarios del metro, no son condiciones hipotéticas taxativas del 170 de la norma procesal. El 170 dice que las circunstancias del hecho y las personales habían riesgo a la víctima en cuanto a su vida o su integridad corporal. Le está diciendo esto no está correctamente motivado, porque le está planteando el señor tiene derecho a la libertad durante la investigación por un principio juris tantum de presunción de inocencia. En efecto, lo retuvo,
Ya lo tiene usted en sede de investigación inicial ante el Ministerio Público. Pero para que lo retenga, pues le está diciendo, es porque evidentemente va a pedir ahora una medida cautelar de prisión preventiva justificada, y dice, pero con esto no le da, porque taxativamente no está en la norma, y nadie, por seguridad jurídica, puede obviamente imaginar que se va a fugar porque no pagó el recibo de luz. Absurdo se escucha, pero así le está diciendo de absurdo su resolución, ¿eh? Entonces, para que se haga cargo de esta situación, hágase cargo. Y de cara a la comunidad, escúchelo. Hay alumnado aquí de licenciatura en Derecho y evidentemente para que vean cómo funcionamos los jueces, cómo funciona un sistema, cómo viene toda esta estructura de los sistemas, ¿sí? Aquí dice, hay una detención en flagrancia y evidentemente hay un disenso entre usted y en su caso la ahorita lo vamos a resolver. Pero la defensa dice, yo no le peleo a la detención, le peleo a la retención, porque el señor tenía derecho a la libertad durante la investigación. Y para que no le conceda libertad durante la investigación, tiene que haber una condición motivada de retención en sus categorías de procedencia y de justificación, 131 fracción primera, 140, 149 párrafo segundo. Dice el defensor, evidentemente yo no tengo acceso al registro, dice, bueno, a ver, aquí lo retuvieron porque asimetría de poder y ambas personas son usuarios del metro, y eso no está dentro de la estructura del 170 de la norma procesal. Por lo tanto, es incorrecta la manera como lo retuvo la citada representación ciudadana. Bien, hágase cargo de ello, por favor. Sí, el acuerdo de retención para esta fiscalía advierte que sí se motivó el acuerdo de retención con la entrevista de la víctima. A ver, mire, no se confunda. Este es un tema de certeza jurídica. ¿Por qué? Las personas, para saber lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, existe una norma. La seguridad jurídica no es invención mía ni de nadie, pues está en el 14 párrafo 1 de la Constitución, conforme a leyes expedidas con antelación a los hechos. Existe una norma constitucional, cualquiera puede tener otro en el momento de estar cometiendo el delito inmediatamente, y esa norma constitucional tiene una reglamentación procesal. Y existe otra, a ver, dentro del plazo de retención, o lo pones a disposición del juez o lo dejas en libertad durante la investigación. Esas dos normas tienen una reglamentación secundaria al 73 fracción 21 inciso C del Pacto Federal Código Nacional de Procesos Penales. Y dice, a ver, los temas de detención son estos: flagrancia pura, persecución en materia interrumpida y señalamiento. Interpretación legislativa del 146, fracción primera, segunda A y B. Y los temas de retención son estos: mira, lo vas a retener porque le vas a pedir una medida cautelar de prisión preventiva justificada, ¿sí? O porque lo tienes que tener cautivo para investigar. 140, 149 para no se llama certeza jurídica. En efecto, usted el primer contacto lo tienen, pero ahora lo que le está diciendo, juez, perdón, no le califiques de legal detención, velo, lo trajo incorrectamente a esta sede jurisdiccional, porque el señor tenía derecho a la libertad durante la investigación. Tiene una presunción juris tantum. Claro, este es un tema de estructuras argumentativas, porque también del otro lado hay una motivación reforzada del Estado. Una persona del sexo femenino con categoría de minoría de edad. Pero lo que le está peleando fundamentalmente es eso. El acuerdo de retención está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Pues porque dice asimetría de poder y ambas personas eran usuarios del metro. Eso es lo que dice él. Usted hágase cargo para que evidentemente le conteste. Asesor DIF, cierro con el defensor para resolverle. Por favor. Pues sí, efectivamente, el riesgo a la víctima, de los datos de prueba que hay en el registro, sí se advierte como riesgo a la víctima, el que los dos sí son usuarios del metro y que el imputado aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para hacerle el tocamiento. Se lo pudo haber hecho a ella o a una tercera persona. Sí, eso es lo que hay en la carpeta de investigación, en el acuerdo de retención y también la asimetría de poder. Le voy a decir algo, fíjese. Usted solito se está saliendo de su esquema. Las normas tienen supuestos hipotéticos, que de las circunstancias del hecho y las personales se inventa un riesgo a la víctima, ¿sí? O ofendido o a la comunidad. Ya cuando me dice otras personas, pues eso ya cambia el supuesto, porque entonces ya no es a la víctima, sino es a la comunidad, y ya parecería un pensamiento lombrosiano.
que ya está superado en el 5º del Código Penal para la CDMX. Pero continúe para no interrumpirlo ya. Bueno, sí mencioné terceras personas, pero también mencioné a la comunidad. Sí lo mencioné. ¿Está en el acuerdo? Fíjense, la protección que se brinda es a víctimas, testigos o comunidad. O a todos. Bien, continúe, por favor. Continúe, bueno, continúe de favor. Bueno, esta fiscalía advierte esa situación de que ambos, como vuelvo a repetirle, usan el sistema colectivo Metro. Él aprovechó la oportunidad, la minoría de edad. Ok. Y en consecuencia también el acuerdo sí refiere a la simetría de poder, de hombre a mujer, mayoría de edad, una adolescente víctima. Esos son los riesgos que hay en el acuerdo de retención, señoría. No hay más información al respecto, es cuanto. El asesor. Gracias, señoría. Únicamente retomando lo que ya había dicho la representación social, hay que tomar en cuenta los elementos subjetivos de la víctima. Ah, caray, ¿cuáles son esos? Casos como los que refiere la representación no los social, conozco, la edad, condición social. No son aspectos subjetivos, son condiciones objetivas. Perdón, condiciones subjetivas. Recordar o vulnerable. En este supuesto, si bien se trata de una adolescente víctima, se trata de una mujer, aunado a que se trata, y como lo refiere en su entrevista, ser una estudiante, que si bien por las condiciones económicas, por las máximas de la experiencia, los estudiantes, adolescentes víctimas no tienen esa capacidad económica para tomar diversos medios de transporte en este supuesto. La víctima... ¿Cuál es esa máxima experiencia? Porque usted se va al Pedregal, también son adolescentes. Bueno, únicamente retomando que si bien al ser estudiante como único medio de transporte... Es que no se puede, mire, no se puede vociferar en el aire. Si usted va a hacer una estructura argumentativa, tiene que partir de una base objetiva. Todos los estudiantes son vulnerables, todos fuimos estudiantes. Y quizás yo fui partícipe igual de viajar en el metro como todos los... Pero no todos los estudiantes son nuevamente viajan en el metro. Hay también niveles económicos. Queramos o no, algunos ni conocen el metro. ¿Sí? Entonces, usted habla en el aire. Por eso, déme dato objetivo. Sí, porque dice las máximas de la experiencia, ¿cuál? Bajo el deber de lealtad, señores, sí, en efecto, la víctima no refiere que ese sea su único medio de transporte o bien que use otro para su traslado. Únicamente es tomar en consideración que precisamente, ya como lo dijo la representación social, es lo único que de momento obra en el registro sin que haya precisamente un dato objetivo que pueda robustecer esas circunstancias, señor. ¿Sería cuánto? Su señoría, en mi opinión, el argumento más fuerte que sustenta el acuerdo de retención es precisamente el riesgo que existe a la comunidad, precisamente porque en dado caso de Pero que... acaba de decir que no está. No sé si escuchó que señaló que no estaba y que incluso estaba hojeando su carpeta de investigación. Sin embargo, se puede advertir que el hecho de que el hoy imputado quede en libertad podría representar un riesgo para alguna otra persona que usa igualmente. ¿Bajo qué condición objetiva? Dígame, considerando la presunción de inocencia. Porque miren, tienen eso, ¿eh? Y fundamentalmente usted se entiende, viene con una capacitación específica, ¿sí? Entiendo, alcanza a conceptualizar la Convención de los Derechos del Niño, todas las determinaciones de la Corte Interamericana al respecto. Pero la estructura argumentativa que escucho nada tiene que ver con eso, ¿eh? Perdón que se lo diga así. Aquí no se trata de hablar por hablar. Se trata de fundar y motivar o de pedir con congruencia. Me está diciendo el MP que se escapó de esa situación, que no viene la carpeta de investigación y usted trae esa argumentación pero sin ningún sustento. Pues dígame por qué.
Porque el juez no puede agarrar y decir se queda. ¿Por qué? Porque es un riesgo de la comunidad. No sé por qué. Imagínese, no puede pasar. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Perdón? No, aquí que le quede claro. Por eso le dije, no quería escuchar dislates de usted. Con mucho respeto se lo digo. Este es un sistema que forzosamente nos obliga a estudiar. ¿Sí? Y aquí no puede venirse a decir lo que uno quiera o piense. No tiene que venir bajo una estructura de fundamentación y motivación ordenada por un principio de certeza jurídica. Si no, esto se volvería precisamente, con mucho respeto, pues como un lavadero, en donde uno dice otra cosa, otro dice otra cosa, pero bueno, ¿y cuál es el sustento de todo lo que estamos escuchando aquí? Entonces necesito que me dé usted información de calidad, por favor. Porque el 82-89 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, el debido proceso, usted lo tiene que materializar. Este es un grupo vulnerable, hay toda una serie de estructura constitucional interesante que se puede manejar. Pero evidentemente, pues si se la digo, pues el juez o persecutor penal. Adelante. Es que su señoría, con todo respeto, no hay fundamentación para sustentar, desde mi punto de vista, el acuerdo de retención. Cierro. Sí, señoría. Primeramente me voy a ocupar, así como van los homólogos, para efecto de establecer. Primeramente quiero señalar a la gente del Ministerio Público que se salió propiamente del argumento para debatir lo que yo había señalado e incluso reitera esta misma situación, lo cual queda sin sustento porque yo estoy hablando de lo que se verbalizó, no lo que se contenía en la carpeta, y también lo que se contiene en la carpeta única y exclusivamente es muy vago y no puede con ello fundar que se le pueda restringir la libertad a mi representado en sede ministerial. Ese siempre ha sido el trabajo de la gente, de los agentes del Ministerio Público en sede ministerial. En ese sentido, desestime todo lo que haya señalado la gente del Ministerio Público, que se sale de la réplica a lo que yo señalé. Por lo que corresponde al asesor jurídico, pues me perdí un poquito en cuanto realmente lo que dijo, porque lo que él señala no fue parte de lo que yo, o sea, no fue una réplica a lo que yo señalé. Habló de otros temas, ¿no? Que van muy alejados a este control horizontal del debate. Y por lo que corresponde al DIP, pues obviamente se contradice esa banca, tomando en cuenta que el agente del Ministerio Público está señalando que no existe riesgo a la sociedad, y el del asistente del DIF está señalando lo contrario, sin sustento. Pues lo único que advierto es que se tiene que sostener lo que señalé yo en mi primera intervención, de que no se califique de legal la retención y que se respete lo que dice el artículo 140, que debe de dar el agente del Ministerio Público libertad en sede ministerial, porque el acuerdo de retención no implica ninguna medida cautelar de corte personal que pueda restringir la libertad de mi representado, de acuerdo a lo que se verbalizó y de los datos de prueba que se hizo cargo el agente del Ministerio Público. ¿Sea cuánto? Gracias, tengo información suficiente para resolver. Se declara cerrado el debate. Se procede a resolver con base en lo que establecen los artículos 16, párrafos primero, quinto, séptimo, décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al 19, párrafo segundo del orden fundamental. 131, fracción décimo primera, 140, 146, 149, 307, 308 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. La presente determinación consta en registro de audio y video. La información que trajeron las partes se inserta acá por aspectos de economía procesal. No obstante lo que establece 67 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional, esta determinación no se engrosa por escrito al amparo de lo que establece el 16, párrafo primero de la Constitución, reformado con posterioridad a la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde consta el 67 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Pues señala dicha disposición constitucional en aquellos procedimientos en cuya regla rige la oralidad, como es este proceso penal acusatorio y oral, a partir de lo que establece el 20, párrafo primero del Pacto Federal, el acto de molestia que se refiere a dicha disposición constitucional, 16, párrafo primero, ahora análisis sobre calificación o no de legalidad de la detención, puede constar por cualquier medio que dé certeza al mismo. El medio que da certeza al mismo es el registro de audio y video. La información que trajeron las partes se inserta acá por aspectos de economía procesal, a lo que establece en el 20A, fracción cuarta décima primera del orden fundamental, con relación al 52 de la norma procesal.
pues si bien es cierto la fracción cuarta que señala que la presentación de las pruebas y los argumentos es de manera aplica contradictoria y oral, para algunos exprofesos dicen es a la etapa de juicio oral, no se pasa por alto que la fracción 11ª de dicha disposición constitucional señala los principios previstos en este artículo, bloque del 20A, se observan en audiencias preliminares a la etapa de juicio oral. A la estructura de los artículos 211, 307, 308, 348 de la norma procesal, la que nos ocupa, audiencia inicial, análisis sobre calificación o no de legalidad de la detención, es preliminar a la etapa de juicio oral y por lo tanto se siguen reglas de juicio oral, la información que trajeron las partes se inserta acá por aspectos de economía procesal. Como presupuesto de procedencia para una calificación legal de la detención, la norma constitucional o el mandato constitucional y la norma procesal establecen los siguientes derroteros a seguir como parte de una calificación legal de detención en una construcción sistemática de los dispositivos normativos previamente puntualizados. El primero es el hecho relevante para el derecho penal imputable a la persona puesta a disposición, que no es de análisis exclusivo de la vinculación a proceso porque el 16 párrafo quinto de la Constitución señala cualquiera puede detener a otro en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Circunstancia esta que pone de manifiesto la deflagración delictiva, el hecho relevante para el derecho penal imputable a la persona puesta a disposición. Secunda a esto una forma de detención legal no judicial cuyo compromiso no es a la estructura que traiga a la gente del Ministerio Público, sino fundamentalmente a lo que prevé el 16 párrafo séptimo de la Constitución, que el juez se haga cargo de verificar que la persona detenida haya sido correctamente detenida en los cauces que establece la norma constitucional e interpreta la norma procesal. Pero uno de los aspectos importantes a tomarse en consideración es aquello que se prevé en el mandato constitucional, el 16 párrafo décimo de la Constitución, el análisis del derecho a la libertad durante la investigación bajo el principio iuris tantum de presunción de inocencia. Pues señala el 16 párrafo décimo de la Constitución, evidentemente, que dentro del plazo de retención, Ministerio Público o lo pone a disposición del juez o lo deja en libertad. Por lo tanto, es el análisis del derecho a la libertad durante la investigación. Evidentemente, la estructura constitucional tiene que haber obviamente un registro de la detención, no de dilación de la puesta de detención, ni tampoco trastocado el plazo de detención. El primer ejercicio intelectual que debe tomar el juzgado obviamente para verificar si se encuentra materializado el hecho generador que trae el Ministerio Público para esta calificación de legal de detención y la forma de detención legal no judicial es la calidad de información en su valoración conjunta que tiene que hacer conforme al 265 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Sin duda, me queda más que claro que a partir de la entrevista, obviamente, de la denunciante, de la persona con minoría de edad, el policía captor y la pericial en materia de psicología y la propia atención de la mamá, se pone de manifiesto, en efecto, el hecho relevante para el derecho penal imputable a la persona puesta a disposición, es decir, en efecto, el tocamiento previamente puntualizado, en el sitio al cual hace referencia, en el caso concreto, obviamente, la citada representación social. Agotada la reflagración delictiva, imputable a la persona puesta a disposición. El segundo aspecto, evidentemente, es una forma de detención legal no judicial. Hay un franco disenso entre la mesa de litigación de la persecución penal, entre quienes pone este control de detención y quien te secunda el mismo. Dice la Fiscalía, obviamente, flagrancia por señalamiento, dice el asesor, persecución material ininterrumpida. En efecto, obviamente, en el caso específico se comulga con el asesor, esto no es una flagrancia por señalamiento. Porque incluso en una flagrancia por señalamiento, la nota distintiva con aquel que pregona o que postula el asesor jurídico es búsqueda o localización. Y en aquella que peticiona nuevamente el asesor es persecución material ininterrumpida, que es la interpretación legislativa del segundo supuesto hipotético de forma de detención legal no judicial en el marco constitucional inmediatamente después de haberlo cometido. A la relatoría de los hechos que trajo a colación la citada representación social queda más que claro, en efecto. Llegan a la estación, baja la persona con minoridad, ve al policía captor, el señor obviamente recula y lo asegura nuevamente a la persona inmediatamente después de haber cometido ingere el hecho relevante para el derecho penal. Por lo tanto, si hay una forma de detención legal no judicial, pero no es la que pregona la citada representación social, sino la que señala el asesor jurídico obviamente en su caso público.
El que haya una variante, evidentemente, de parte de este juzgador, aquello que postula el Ministerio Público, no afecta a los derechos públicos subjetivos, solamente de la parte justiciable, porque evidentemente para que el juez pueda migrar a una forma de detención legal no judicial distinta a la que pregona la citada persecución penal, pues no requiere lo que algunos formalmente hablan el tema de reclasificación, que nada tiene que ver este estadio procesal, porque el 16 párrafo séptimo de la Constitución señala la obligación del juez de calificar la legalidad de la detención. Correctamente, obviamente, en su caso, detenido al momento precisamente de esta ingénere deflagración delictiva, la parte justiciable. Ahora lo interesante es precisamente entrar al análisis de la retención en sus categorías de procedencia y de justificación. La reglamentación secundaria que trae a colación el 16 párrafo décimo de la Constitución es el 140 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional en análisis del derecho a la libertad durante la investigación. Pero ese 140 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional es un ejercicio de potencialidad cautelar porque no están agotados los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares, que son eminentemente jurisdiccionales, aquellos a los que se refiere el 154, fracción primera y segunda de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional. Dice el 140, el MP no le concede libertad durante la investigación cuando va a pedir una medida cautelar de prisión preventiva justificada o se está en presencia de un delito de prisión preventiva oficiosa. De las estructuras interesantes de llamar la atención ahora a lo que tenemos en este nuevo marco de redacción constitucional del 19 párrafo segundo en sus 3 porciones normativas que componen el 19 párrafo segundo del Pacto Federal, de la reforma de 31 de diciembre del año próximo pasado, con sus 4 transitorios para su vigencia, es entrar obviamente al ejercicio intelectual. Si en efecto, obviamente, en el caso concreto, obviamente, tenemos la circunstancia de que tengamos que restringir al señor, porque esto es un delito de categoría de prisión preventiva oficiosa, o todavía se tenga que hacer el ejercicio intelectual de la cautela justificada, al amparo del principio de presunción de inocencia y de las 2 determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen precisamente en el caso concreto la inconvencionalidad del 19 párrafo una parte del Pacto Federal, pero fundamentalmente sustentado en 2 criterios jurisprudenciales de la primera sala de la Suprema Corte de la Nación, interpretación conforme y la fuerza vinculante de las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Del tema interesante, obviamente, a este análisis sobre el tema de retención de la citada persecución penal, pues el primer ejercicio intelectual que debe de hacerse para poder migrar al análisis, obviamente, de esta retención en su categoría de justificación, negando la existencia precisamente de la prisión preventiva oficiosa, es obviamente hacer el análisis de cómo viene precisamente toda esta relatoría histórica de la prisión preventiva oficiosa. Eminentemente esto sin un desafío a la reforma constitucional, solamente bajo el ejercicio intelectual del juez de lo que establece el 16 párrafo 14 de la Constitución, que dice que los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán por cualquier medio y de forma inmediata las solicitudes de medidas cautelares técnicas de investigación que requieran control judicial, garantizando los derechos humanos de las víctimas ofendidas y, en su caso, de los justiciables. Evidentemente, el juez de control tiene un cometido importante, una tutela efectiva de derechos humanos bajo el principio de paridad procesal, sin desconocerse aquello que niega el DIF y la misma asesoría del Ministerio Público para su estructura argumentativa, que es lo que establece el 21 párrafo 9 de la Constitución, el tema de motivación reforzada del Estado a grupo vulnerable o grupos vulnerables, personas del sexo femenino, personas con minoría de edad, se trate de niñas o se trate de niños. Esto fundamentalmente con base en 2 convenciones, Belén do Pará y en su caso la Convención de los Derechos del Niño. De esta temática debe de tomarse en consideración que la estructura constitucional de la prisión preventiva oficiosa, en efecto, data del 18 de junio del 2008, a la reforma de proceso penal acusatorio y oral. Pero históricamente esa estructura cautelar o régimen cautelar que se establecía por catálogo, medios comisivos violentos como más explosivos, y así como delitos graves que determina la ley en contra de la salud de la nación, el libre desarrollo de la persona y la salud de las personas,
fue modificada eminentemente en el caso concreto el día 12 de abril del 2019. Cuando se establece precisamente esto, que a nivel nacional y entre aquellos que tenemos esa oportunidad que Dios nos da de estar en la operación del sistema y como juzgador, gracias a Dios, eminentemente se estableció la ampliación de estructura de los delitos obviamente de prisión preventiva oficiosa. Desean algunos, se amplió el catálogo. Dentro de esa estructura precisamente de la reforma constitucional, se estableció obviamente como parte de prisión preventiva oficiosa, a diferencia de lo que se tenía ex ante a esta reforma constitucional, delitos sexuales cometidos a personas con minoría de edad. Es decir, se estableció una ampliación de manera de restringir la libertad a las personas y dentro de esta estructura entró ese supuesto hipotético que fundamentalmente conllevaba dos situaciones, una referencia temporal y además una calidad obviamente en el sujeto pasivo, persona con minoría de edad, calidad evidentemente jurídica y natural con una referencia obviamente en su caso temporal. Pero en torno a ello surgió una jurisprudencia ante el disenso de nosotros los jueces que hablaba precisamente de la situación, si entraba en vigor al día siguiente de su publicación esa norma o si tendría que evidentemente darse cumplimiento al segundo transitorio. El primer transitorio de la reforma en cita decía entra en vigor al día siguiente de su publicación, el segundo transitorio decía dentro de los 180 días naturales a partir de la publicación de dicha reforma, el Congreso de la Unión tiene que establecer los supuestos hipotéticos delictivos de prisión preventiva oficiosa. A ese disenso surge obviamente la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve sobre hidrocarburos y armas de fuego. Y esa jurisprudencia eminentemente señala en la justificación, por regla general las normas entran en vigor al día siguiente de su publicación, salvo que la norma ex profeso establezca una manera específica de vigencia y hace el análisis del segundo transitorio de esta reforma constitucional. Al análisis del segundo transitorio señala precisamente la Corte que esta reforma que ahora estamos comentando como parte de la fundamentación y motivación en función de esta calificación de atención, que esto no es una clase de derecho, pero tiene que ser un cumplimiento al principio de exclusividad en declaraciones judiciales, hace referencia a que en efecto esa reforma evidentemente entrará en vigor hasta el momento en que el Congreso de Unión dé cumplimiento al segundo transitorio, es decir, establezca los supuestos hipotéticos de prisión preventiva oficiosa y la data de ello es hasta el 19 de febrero del 2021, en que se modifica el 167 de la norma procesal en cuanto precisamente a la incursión de redacción constitucional en el 167 y toda la estructura de catálogo precisamente de esas posiciones normativas. Entra en vigor. Sin embargo, eminentemente estando en vigencia esa norma, aparecen dos jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Ompascle, Telpile y otros, y García Rodríguez, y en torno a ellos se establece sobre la inconvencionalidad de la porción normativa del 19, párrafo segundo, parte segunda del Pacto Federal, que establece una restricción de libertad en automático y se dice que tiene una conexión con la Convención Americana de Derechos Humanos porque las medidas cautelares, si bien existen, tienen que tener finalidades y encontrarse justificadas con un principio de necesidad y de proporcionalidad. En esa data y en ese momento histórico aparecen dos criterios, solamente en su caso, Suprema Corte de la Nación. El primero, interpretación conforme, y el segundo, fuerza vinculante de las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el primero diría, por arriba de la Constitución no hay nada. Si en la Constitución se marcan restricciones, sí tiene que estar obviamente al marco constitucional porque las convenciones, obviamente los tratados internacionales no están por arriba de la Constitución, en función de que la Constitución es la que la vive y por lo tanto tienen igualdad. Pero si en la Constitución se marcan restricciones, tiene que estarse al texto constitucional. Y en ese sentido aparece otro criterio que es la fuerza vinculante de las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece eminentemente, en el caso concreto, el test de aplicación de la jurisprudencia internacional con la nacional. Y señala como punto uno que primero debe haber identidad entre las condiciones en que se emite la determinación la Corte Interamericana, obviamente con aquel hecho particular y concreto que se pretende aplicar. No tenemos problema porque estamos solamente en una condición de análisis de prisión preventiva oficiosa. Pero luego dice, evidentemente, debe hacer coexistir la jurisprudencia internacional con la nacional.
y si no es posible ello, tiene que optar por lo más benéfico para las personas, es decir, la inaplicación de la porción normativa de prisión preventiva oficiosa, como veníamos nosotros trabajando, precisamente respetando los criterios jurisdiccionales de varios compañeros y decisiones de orden federal, y decíamos, no se puede aplicar porque precisamente la misma jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 217 de la Ley de Amparo, obliga al juez a atenderla. Y evidentemente entonces tiene que atender a la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero surge ahora una jurisprudencia que es la de una reforma que es la de 31 de diciembre, evidentemente del año próximo pasado, al 19 párrafo segundo de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa con incursión de 3 porciones normativas a ese párrafo. Cautela justificada, prisión preventiva oficiosa y evidentemente la porción normativa tercera, aplicación a la literalidad, quedando prohibida cualquier aplicación restrictiva o extensiva que tenga por objeto de ser nugatoria dicha reforma constitucional. Pero esta reforma constitucional, como cualquier reforma obviamente normativa, tiene transitorios. A la estructura de esos transitorios solamente consta de 4. El primero dice, entra en vigor al día siguiente de su publicación. El segundo señala, eminentemente, la derogación de normas secundarias que se opongan a dicha reforma constitucional y de cualquier determinación de carácter administrativo que también así lo haga. El tercero dice, dentro de los 180 días naturales a partir de la publicación de dicha reforma, el Congreso de la Unión tiene que hacer los ajustes correspondientes a dicha reforma constitucional. Y el cuarto dice, dentro de los 365 días naturales, los congresos locales tienen que hacer realmente el ajuste correspondiente a dicha reforma constitucional. Por lo cual, nos podemos traer a colación, en razón de la vigencia precisamente de esta última reforma constitucional, lo que establece la jurisprudencia de hidrocarburos y armas de fuego. Jurisprudencia que puede aplicarse porque además de que evidentemente no queda ya inaplicable por el segundo transitorio, pues esto únicamente se refiere a normas secundarias y evidentemente a determinaciones de carácter administrativo dentro de los cuales no se subsume la jurisprudencia, obviamente, y porque además obviamente esta jurisprudencia fue emitida ex ante a esta reforma constitucional. Traemos a colación esa jurisprudencia y ¿qué es lo que pasa? Que esta reforma de 31 de diciembre del año próximo pasado, a este momento no es posible aplicar. Porque evidentemente la norma constitucional, evidentemente el Congreso estableció la situación de ¿qué? De que en su caso obviamente se diera cumplimiento al tercero y cuarto transitorio y aún no lo tenemos. Por lo tanto, en ese ejercicio intelectual, migra el pensamiento, en su caso, retrotraerse a la vigencia de esta reforma del 19 de febrero del 2021 al ajuste al 167, pero esa reforma del 19 de febrero del 2021 al ajuste al 167, hasta ese momento queda inaplicable, con base en lo que se establece la fuerza vinculante de las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual involucra entonces migrar a otro pensamiento, el de la cautela justificada. Y para tales efectos, el ejercicio intelectual que debe de hacerse es aquel el que se establece primero el cuarto constitucional, el tercero la Convención de los Derechos del Niño y el 21 párrafo noveno de la Constitución. Y este es un severo señalamiento al personal del DIF para que con mucho respeto se ponga a estudiar, porque hay toda una estructura de fundamentación muy fuerte en tratándose del tercero de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el juez, siempre que evidentemente resuelva o la autoridad tiene que hacer una especial consideración el interés superior del niño, la plena satisfacción de sus derechos, como lo replica el cuarto constitucional y como posteriormente lo motiva el 21 párrafo noveno de la Constitución, motivación reforzada del Estado en tratándose de grupos vulnerables, mujeres, niñas y niños, a 2 convenciones, Belén do Pará y Convención de los Derechos del Niño. Pero claro, el ejercicio intelectual que haga una autoridad, un juzgador, eminentemente siempre tiene que ser en aras de una paridad procesal. Los derechos de la parte ofendida, los derechos obviamente en su caso de la parte justiciable,
Porque el resolver con perspectiva de género a categorías sospechosas, grupos vulnerables o como lo dice el Ministerio Público, asimetría de poder, no significa hacer la descarga sobre las personas que se les impute el hecho, sino hacer la evaluación previa precisamente de eso que establece el 170 de la norma procesal, las condiciones del hecho y las personales para verificar si aunque no me lo pide el MP, el asesor y el DIF, el juez tenga que aplicar el 20C, fracción quinta parte segunda del Pacto Federal, es decir, el ejercicio intelectual de la seguridad de la víctima, a que se refiere el 21 párrafo noveno de la Constitución. Evidentemente, en este ejercicio intelectual, el tema de retención de la representación social, pues es una barbaridad, una condición eminentemente ilegal, y perdón que lo diga así, porque la asimetría de poder y que ambas personas solamente eran usuarios del metro, no es una condición hipotética taxativa de certeza jurídica de aquel al que se refiere el 170 de la norma procesal. Porque el 170 de la norma procesal, interpretación legislativa de ese supuesto hipotético de medida cautelar, ahora potencial cautelar, que coexiste precisamente con el derecho humano de la víctima, eminentemente en el caso concreto, dice que de las circunstancias del hecho y las personales se advierte un riesgo a la víctima en cuanto a su vida o su integridad corporal. Es una condición copulativa. Pues eminentemente la enlaza, nuevamente en su caso, la conjugación y. En ese sentido, eminentemente lo que yo tengo a este momento procedimental, sin perjuicio de lo que se resuelva posteriormente, es, en efecto, son usuarios del metro. Una mecánica de los hechos altamente reprobable sin trastocar el principio de presunción de inocencia, porque es hasta lo que tengo, pero evidentemente una circunstancia obviamente en donde hace el tocamiento, la niña se espanta y evidentemente pues luego pide el aseguramiento. Muy plausible para su servidor esta situación de parte de la niña. Sin embargo, ¿qué es lo que debo de tomar en consideración? Las personales. No tengo ningún elemento de información objetivizado, carga de la prueba a la agente del Ministerio Público, porque así se lo impone precisamente la norma constitucional, en el que se puntualice que si lo dejo en libertad, genera un riesgo a la niña en cuanto a su vida o su integridad corporal. Porque para tales efectos el agente del Ministerio Público debió de ocuparse si el señor tenía conocimiento precisamente de la manera de transporte, los sitios donde se transportaba precisamente la niña, si él mismo utiliza el transporte para poder neutralizar obviamente o establecer ese factor de riesgo. No lo dejes en libertad, el señor conoce la mecánica de la niña eminentemente en el caso concreto viaja constantemente en esta línea del metro a esas horas, el señor se lo ha encontrado en varias ocasiones a esas horas en la línea del metro, por lo tanto esta circunstancia ya fue la consecuencia de lo que se llama acechanza. Es decir, ya tenía pronosticado toda la mecánica de los hechos y por lo tanto si lo dejas en libertad corre riesgo la víctima en cuanto a su vida o su integridad corporal. Pero no tengo ese elemento de información. Circunstancia que independientemente de que este juzgador tenga la obligación de actuar con perspectiva de género, actuar con perspectiva de género no nos puede llevar obviamente al grado tal de hacer una elucubración. Porque eminentemente en el caso concreto, obviamente el juez se basa de datos objetivos. La expresión de la niña la entiendo y participo de la niña porque es el grupo más vulnerable. Pero eminentemente a esta circunstancia de lo que pregona este juzgador es que es obligación del Ministerio Público salirse de esas estructuras incorrectas de trabajar y pensar precisamente en cosas o en falacias como perspectiva de género, juez de telo, no. Perspectiva de género coexiste con el debido proceso y el debido proceso es en efecto, MP, justifícame por qué no lo puedo dejar en libertad para que yo lo restrinja en libertad. Aún en el ejercicio intelectual mío tengo que ser, obviamente, y tomar en consideración esta situación. No están justificadas las razones de la retención al amparo del aspecto previamente puntualizado. Pero eminentemente este juzgador obviamente no pregonaría en el caso específico ninguna circunstancia hipotética de impunidad, porque entonces obviamente en su caso traicionaría la noble confianza que le da la comunidad para permitirme juzgar e incluso vivir de los momentos que paga la comunidad.
Empero, aunque no le califique de legal la detención, entiendo para su servidor a este momento procesal sea un hecho relevante para el derecho penal y por lo tanto infiero me va a pedir cita para formulación de imputación. Señor, está usted en libertad, pero quiero decirle con mucho respeto, ¿sí? Esta es una libertad relativa, porque incorrectamente lo trajeron a esta sede jurisdiccional. Pero hasta lo que tengo, y sin trastocar su principio de presunción de inocencia, sí tengo un hecho relevante para el derecho penal y el defensor del medio no puede hacerse muecas con el público porque usted le guiñe el ojo, nuevamente hace, pues mi decisión nuevamente es por lo que dijo su servidor, no ustedes, con mucho respeto, ¿sí? Y me provoca usted a que haga esta aclaración, porque si usted evidentemente mira hacia el público y evidentemente hace muecas, lo cual sabe que está prohibido, pues solamente me permite y me legitima obviamente para aclarar que esta libertad es por el análisis previamente puntualizado por este juzgador. Y en aras de un respeto a los derechos humanos del señor, pero sin desconocer el derecho humano de la niña, porque ahora vamos a generar una cita para formulación de imputación. Y lo prevengo, señor, si usted no viene a esa cita por formular de imputación, puede hablar una declaratoria de sustracción de la acción de la justicia. Pero en aras, y sin hacer una lucubración, en aras precisamente de potencializar los derechos del niño, impóngale medidas de protección para que no se acerque a la línea del metro. Y en específico gire los oficios correspondientes, especialmente al sistema de transporte colectivo metro, para que, efecto, el señor no se acerque a las líneas del metro que usted puede inferir tengan relación obviamente con la persona con minoría de edad. Haga el ejercicio del 137 de la Ley del Enjuiciamiento Penal Nacional y prevéngalo con una medida premio en caso de incumplimiento y precísele que esta circunstancia de incumplir la medida de protección, lejos de llevarlo evidentemente a un mero arresto, lo llevará a la restricción de libertad bajo el contexto de, evidentemente, riesgo a la víctima. Para que le quede claro, señor. Respeto derechos, pero no soy precursor de impunidades. Porque para mí obviamente hay la concreción hasta ahora. Claro, tampoco no sé qué es lo que haya. También quiero decir algo con mucho respeto. Pues es que el juzgador se topa con un ejercicio intelectual interesante. También las posturas de las fiscalías, que de repente no desconoce a uno. Entonces, pero haga caso de esta situación. Impóngale medida de protección. Sí, señor. Esta fiscalía, en términos del artículo 137, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, inicialmente le informa que las siguientes medidas de protección a usted, señor, consistentes en fracción primera del 137, la prohibición de acercarse a la víctima, si bien es cierto, no se conoce. Víctima, sitio de los hechos, transporte colectivo metro, estación tal, en un radio de acción de qué? Un radio... 20 metros. 20 metros. No, pero no se puede acercar usted ni a la víctima en lugar de los hechos, ni puede usted usar el sistema de transporte colectivo metros, transporte colectivo metro, en eso por lo que hace esa línea del metro. Es decir, con mucho respeto, señor, va a tener que usted inhibirse porque le van a girar oficio, Permítame. Esto con las siguientes, en caso de que usted incumpla, esto es con el apercibimiento de que si usted no cumple con estas medidas de protección, esta fiscalía le impone en términos del artículo 104 del Código Nacional. Fracción primera. Fracción primera. Hizo de arresto, ¿por cuánto? Permítame. Por 36 horas. Estableciéndole con base en el 137 párrafo infine que estas medidas de protección evidentemente se solicitará sean permanentes hasta que modifique precisamente a condición de medida cautelar con base en lo que establece la supletoriedad de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia en razón del 65 y 66 de esa ley especial. Dejamos solamente a la defensa
No creo que así lo haga, pero bueno, se lo dejamos potestad del 139, si es que estiman pertinente hacer la modificación, porque ya no vamos a dar audiencia de ratificación de medidas de protección, y eso es innecesario, fueron aquí impuestas en esta sede jurisdiccional, y solamente atienda, señor, porque quiero explicar algo, ¿sí? Así como le respeté su derecho humano por un tema de debido proceso, y en su caso, obviamente, coexistencia con perspectiva de género, si usted incumple, se lo voy a decir. Si no viene, le voy a mandar la pensión. Y si incumple, lo voy a dejar internado. Perdón que sea así tan radical, pero esa es una realidad. ¿Sí? Así que de favor, con mucho respeto, atiende esta decisión judicial, atiende al MP, porque si usted evidentemente molesta a la víctima por lo que sea, tenga información, independientemente de que le permita defensa, lo voy a restringir de la libertad. Quédele claro. Ya escuchó mi decisión, ya hice todo el análisis de mi decisión, así que de favor, atienda. Y cualquier cuestión, no pretenda usted solucionarla por sí solo, se comunica con sus defensores. Sus defensores le van a dar la indicación de qué es lo que tiene que ser y siga los lineamientos que le hacen su defensa, porque pues al final del camino, ya escuchó usted, lo vinieron a defender y su estructura también es ordenada de pensamiento. Fecha, hora y lugar, expedición de video. Bien. No habiendo más que tratar en la presente, por razón expuesta se queda agotada. Que todos tengan buena tarde, buen provecho. Muchas gracias.